¿Te atreverías a entrar a este hospital abandonado en Ciudad de México? El Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, ubicado en Prolongación Lerdo esquina con Eje 2, Norte Manuel González, Colonia Unidad Nonoalco, Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc, es un lugar donde puedes encontrar desde lo místico hasta lo espeluznante. Fue inaugurado en el año de 1964 durante la administración del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Durante sus años de apogeo, las salas siempre estaban llenas, quirófanos activos las 24 horas, médicos en formación recorriendo los pasillos con bata blanca y un bullicio constante de voces de pacientes, enfermeras y familiares. Sin embargo, con el paso de las décadas, en especial después del sismo de 1985, el hospital comenzó a mostrar desgaste, grietas en las paredes, filtraciones y daños estructurales. Finalmente, el 9 de septiembre de 2011, un dictamen de Protección Civil marcó su sentencia. El inmueble representaba un riesgo de colapso. El hospital fue cerrado de manera definitiva. Aún así, las camas, los expedientes e incluso algunos instrumentos quirúrgicos permanecieron allí, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de emergencia. Con los años, el hospital se volvió refugio de indigentes y espacio de historias siniestras, cargadas de rumores, luces encendidas en cuartos vacíos, lamentos que atraviesan los pisos y figuras que parecen caminar en las ventanas oscuras. Nadie imaginó que, entre sus paredes vacías, aún persistiera el eco de aquellos años de vida y muerte. Voces apagadas, pasos en corredores sin luz y sombras que parecían recorrer los pisos clausurados. Me llamo Javier Constantino y soy un joven de hechos, no supersticiones. Recientemente el director del ISSSTE, Martí Batres, declaró que el Hospital Gonzalo Castañeda pronto sería demolido para levantar uno nuevo. Pero para eso la orden era clara. Había que sacar a todos los indigentes que habitaban el inmueble. Ahí entraría yo. Una vez que la policía los sacara, yo debía custodiar que no se volvieran a meter. Llevo años trabajando como vigilante en distintos lugares de la ciudad. Bodegas, edificios en remodelación, incluso alguna escuela primaria en la periferia, pero nunca un hospital abandonado. Ese viernes por la tarde, el aire en Tlatelolco estaba denso, con olor a humedad y polvo levantado por las patrullas que llegaron para desalojar a los indigentes que se habían adueñado del Hospital Gonzalo Castañeda. Eran alrededor de 20 hombres y mujeres que habían hecho de los pasillos fríos su refugio. Colchones rotos, cobijas llenas de mugre y fogatas improvisadas en latas de metal salían uno tras otro hacia la calle. Mientras los policías los escoltaban, yo me limitaba a observar apoyado en la reja oxidada que rodeaba el edificio. Fue entonces cuando uno de los hombres, delgado, con la barba larga y ojos enrojecidos, se detuvo frente a mí. ¿Tú eres el nuevo guardia?, me preguntó con voz ronca. Yo asentí serio. El hombre soltó una risa amarga. Pobre cabrón, ¿no te dijeron lo que pasa aquí de noche? Fruncí el ceño. Estaba acostumbrado a amenazas vacías, a palabras de gente que solo buscaba intimidar. Aquí no va a entrar nadie más. Busca otro lugar, respondí firme. El indigente me miró con compasión, como si hablara con un niño ingenuo. Yo solo venía de día, niño, para la sombra, para el fresco, pero nunca me quedé en la noche. No soy pendejo. Se me acercó más y bajó la voz. Muchos de mis carnales que conocí en la calle se metieron de noche y nunca salieron. Se los tragó este pinche edificio. Solté una risa seca y antes de que pudiera responder, un policía lo empujó para que avanzara. El hombre se alejó, gritando algo que se perdió entre el ruido de las patrullas. Cuando al fin cayó la noche, me quedé solo frente a la entrada oscura del hospital. Al otro lado del hospital se encontraba mi compañero de turno Oswaldo. Ambos nos podíamos comunicar con un radio. Con una linterna en mano y el eco de aquella advertencia retumbando en mi cabeza, empujé la puerta principal.
El sonido metálico del portazo se extendió por el vestíbulo como un rugido. Había entrado al hospital. El aire dentro del hospital era más espeso que fuera, cargado de polvo y un olor agrio, como a medicinas caducas y humedad vieja. Encendí inmediatamente mi linterna y el haz de luz atravesó el vestíbulo, revelando paredes grafiteadas y manchadas de moho, señales de humo en el techo y papeles médicos regados por el suelo. El silencio era absoluto, tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Quise pensar que todo aquello eran tonterías, pero había algo en esa quietud que me hacía sentir vigilado. Me acerqué a lo que alguna vez fue la vieja caseta de informes y atención al derecho habiente. Tomé asiento y fingí tranquilidad mirando videos en mi celular. Pasado un rato, un ligero ruido desvió mi atención del celular. Volteé alrededor. Todo era oscuridad, pero me dispuse a echar un vistazo. Avancé con pasos firmes tratando de recordarme que era un profesional, no un niño asustado. Pasé por lo que alguna vez fue la sala de urgencias. Camillas oxidadas, alineadas como cadáveres, sillas volcadas, vidrios rotos que crujieron bajo mis botas. En la pared grafiteada todavía colgaba un reloj detenido a las 3:17. Como si ese minuto hubiera quedado atrapado para siempre, supuse que nadie se lo robó porque ya no servía. Subí al primer piso por las escaleras principales. El eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si alguien más caminara detrás de mí. Me detuve y apunté rápidamente la linterna hacia atrás. No había nada, solo sombras alargadas que parecían moverse con la luz. «Ya van a empezar con sus mamadas», murmuré para mí, intentando sacudirme la incomodidad. Mientras recorría el pasillo, un sonido sordo me hizo detenerme. Era un golpeteo metálico, rítmico, proveniente de una de las habitaciones. Oswaldo andó revisando el primer piso. Se escucha un ruido metálico. Puede ser alguien que se quedó escondido. La voz de mi compañero sonó distorsionada, con estática. «Sí, en mi sección también hay alguien. Iré a revisar», me respondió. Me acerqué y empujé la puerta. Adentro una camilla vieja se balanceaba lentamente, como si alguien la hubiera empujado segundos antes. La luz de la linterna temblaba sobre las paredes grafiteadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No quería admitirlo, pero recordé las palabras del indigente. Muchos de mis carnales se metieron y nunca salieron. De pronto, un sonido claro me congeló, una voz femenina, suave, que venía del piso de arriba. «Señor, ayúdeme». Tragué saliva. Apunté la linterna hacia la escalera. El segundo piso estaba sumido en la oscuridad más absoluta. La voz volvió, un poco más lejana, como si la mujer se moviera entre los pasillos. «Pues vamos a ver quién anda jugando». Subí despacio, con cada escalón crujiendo bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, el aire era helado, mucho más frío que abajo, y la linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros. Avancé siguiendo la voz, que parecía alejarse cada vez que me acercaba. De pronto, al girar en una esquina, la vi, una silueta azul, femenina, de espaldas, parada frente a una puerta. Su cabello caía hasta los hombros y parecía llevar puesta una bata de hospital. «¡Oiga!», le grité, firme. La figura giró lentamente la cabeza. El cabello enmarañado cayó hacia un lado, y lo que alcancé a ver me hizo retroceder un paso sin pensarlo. No era un rostro común. Era un rostro cadavérico, de piel amoratada y cuarteada, con los labios secos y los ojos hundidos, vidriosos, fijos en mí como si jamás hubiera estado esperando por años. La mujer no dijo nada, solo me miraba, inmóvil, con esa rigidez que no pertenecía a un cuerpo vivo. De pronto, la mandíbula se abrió con un chasquido grotesco, como si los huesos se forzaran más allá de lo natural. Noté que la linterna temblaba en mi mano, pero apreté los dientes. ¿Qué clase de broma es esta?, dije tratando de convencerme a mí mismo. Entonces, la mujer alzó un brazo huesudo y señaló la puerta frente a la que estaba parada. La misma voz que antes había escuchado resonó.
pero esta vez no salió de sus labios, sino de todas las paredes a la vez. «Ayúdame, doctor. No me quiero morir». La luz de mi linterna parpadeó, y entre uno de estos parpadeos, la mujer ya no estaba. La puerta, sin embargo, se abrió sola con un chirrido prolongado. Me quedé congelado. No respiraba, convencido de que cualquier movimiento me delataría. Pasaron segundos, minutos quizá, que parecían eternos. El silencio era tan espeso que dolía. El sudor frío me corría por la espalda, y lo único que hacía era mantener la linterna fija en la puerta abierta, como si iluminarla pudiera contener lo que fuera que habitaba ahí dentro. Entonces, el radio en mi cinturón crujió con interferencia. La voz de Oswaldo, rota por la estática, irrumpió con un tono de desesperación. «¿Qué carajos? Javier, tenemos que salir de aquí». Ese sonido me devolvió el control sobre mi cuerpo. Pude mover los dedos, apretar la linterna, retroceder un paso. Estaba decidido. No iba a meterme en esa habitación. No iba a seguirle el juego a esa cosa. Tenía que largarme del hospital de inmediato. Pero en cuanto giré para dar la vuelta, un dolor indescriptible me atravesó el pecho. Fue como recibir una descarga eléctrica brutal, un rayo directo al corazón. El aire se me escapó de golpe, la linterna se me resbaló de las manos y caí de rodillas. No pude ni gritar. El mundo se apagó en un instante. Cuando abrí los ojos, al principio no vi nada con claridad. Todo era un borrón blanquecino, como si estuviera bajo el agua. El zumbido en mis oídos era insoportable, mezclado con un eco lejano de voces y metales que chocaban entre sí. Intenté mover los dedos, la lengua, cualquier cosa, pero mi cuerpo no me respondía. Solo mis ojos, torpes, que se movían despacio de un lado a otro. Poco a poco las formas comenzaron a definirse. Estaba acostado en una camilla quirúrgica. Sobre mí, una lámpara circular colgaba del techo, blanca e implacable, como un sol artificial que me dejaba ciego por momentos. El olor a desinfectante se mezclaba con un hedor dulzón, nauseabundo, como de carne podrida y sangre vieja. El murmullo se fue aclarando. Pasos, respiraciones, el golpeteo de instrumentos acomodados en una mesa de metal. Cada sonido me llegaba amplificado, como si el quirófano entero respirara conmigo. Y entonces los vi. Alrededor mío se movían médicos y enfermeras, pero no eran personas vivas. Eran cadáveres. Uno de los doctores, con bata blanca ensangrentada, tenía la piel grisácea y un ojo colgando de hilos secos de carne. Una enfermera llevaba la cofia torcida sobre un cráneo medio expuesto, y cada vez que abría la boca, se veían gusanos dentro. Otro cirujano, más alto, tenía las mandíbulas sujetas con alambres oxidados, como si su rostro hubiera sido cosido para no desmoronarse. El corazón me latía desbocado, y de pronto lo escuché, el pitido seco de un monitor cardíaco a mi lado, cada vez más acelerado, delatando mi terror. Uno de los médicos miró la pantalla y, con voz cavernosa, dijo: «Presión alta. Administra más anestesia». Intenté moverme nuevamente, pero era inútil. Sentí una punzada en el brazo, fría, pero no me dormí. Estaba despierto, consciente, atrapado en mi propio cuerpo. El cirujano principal tomó un bisturí oxidado y lo levantó hacia la lámpara. El filo brilló un instante antes de descender. Lo vi, lo escuché. La incisión en mi abdomen fue lenta, profunda, un corte que abría mi carne como papel. No sentí dolor, solo la presión, el tirón húmedo. La anestesia me mantenía insensible, pero mis ojos vieron todo. La enfermera acercó una charola de acero y con manos descarnadas empezó a hurgar en mí. Un chasquido repugnante resonó cuando levantó algo brillante y viscoso. Era mi hígado. Lo sostuvo un instante frente a mis ojos, como si me lo mostrara con orgullo, antes de dejarlo caer en la charola con un golpe húmedo. El pitido del monitor se volvió errático. Otro de ellos, con un rostro descompuesto que parecía reír sin labios, introdujo ambas manos y empezó a extraerme los intestinos. Los fue desenrollando despacio, metro a metro,
colocándolos en la mesa como si fueran cuerdas de algún instrumento macabro. Quise gritar, quise suplicar, pero de mi boca no salió ni aire. Solo mis ojos temblaban, obligados a mirar, obligados a ser testigos de mi propia disección. Con cada órgano que me arrancaban, mi cuerpo se volvía más ligero, más vacío. El pitido de la máquina cardíaca comenzó a alargarse en intervalos más espaciados. Una debilidad sofocante me envolvía, como si me hundiera lentamente en un mar oscuro del que no había salida. Sentía que me iba a desmayar. Entonces, el cirujano principal, con el ojo muerto colgando de un hilo de carne, se inclinó sobre mí. Posiblemente el problema esté en su cerebro, dijo con voz hueca, como salida de un ataúd. La enfermera le pasó un mazo enorme, un martillo quirúrgico oxidado que brillaba bajo la luz blanca de la lámpara. Mis latidos retumbaron desbocados. El cirujano alzó el mazo sobre mí, listo para destrozar mi cráneo. Y entonces desperté exaltado. Estaba sentado en la silla de la caseta de vigilancia, con el pecho empapado de sudor y las manos temblorosas. El hospital estaba en completo silencio. El mismo silencio que antes me parecía desafiante, ahora era insoportable. Sentí un frío que me calaba los huesos. Volteé a mi alrededor. Cada sombra me parecía una amenaza. Revisaba cada puerta para asegurarme que no hubiera nadie asomado. Mi supuesta valentía se había desvanecido por completo. Tomé el radio con manos torpes. «Oswaldo, ¿me copias?» Silencio. «Oswaldo», dije con voz quebrada. Entonces lo escuché. Un golpe metálico en el piso de arriba, seco, contundente, como una camilla estrellándose contra el suelo. Mi corazón casi se me sale del pecho. Me levanté de golpe y salí corriendo de la caseta sin mirar atrás. El radio chilló con estática y por fin la voz de Oswaldo se hizo presente. «Te copio. Perdón, Javier. Me quedé dormido un rato». Yo, casi sin aliento, respondí. «Me largo de aquí». «¿Qué? ¿Estás loco? Es apenas la primera noche, aguanta». «No, Oswaldo, no entiendes. No pienso quedarme un minuto más». Intentó insistir, convencerme, pero mi decisión ya estaba tomada. Salí de ese maldito lugar sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Afuera, el aire húmedo de la madrugada se sintió como un golpe de realidad, pero nada logró borrar lo que había vivido dentro. Esa fue la última vez que pisé el Gonzalo Castañeda. La empresa me llamó varias veces para que regresara a mi turno y me ofrecieron incluso un aumento. Que mínimo completara la semana en lo que encontraban a alguien más. No acepté. Preferí perder el empleo que volver a estar en esos pasillos. Nunca nadie entendió mi renuncia repentina, pero tampoco me interesó explicarlo. De Oswaldo, jamás supe nada más. No contestó mis llamadas, y cuando pregunté por él en la empresa, solo me dijeron que también había renunciado una semana después. Pasaron semanas en las que apenas podía dormir. Me despertaba sudando, con la sensación de bisturís en la piel, con la imagen de aquellos médicos muertos mirándome como si todavía me tuvieran en la mesa. Cada sombra en mi cuarto me recordaba a la mujer del pasillo. Cada ruido metálico, a esa camilla moviéndose sola. Con el tiempo, aprendí a ignorar esas memorias. Aprendí a callar cuando alguien mencionaba el hospital, o cuando pasaba por Tlatelolco en transporte público y las ruinas del edificio se asomaban por la ventana. Bajaba la mirada, fingía que no lo reconocía. Han anunciado que pronto lo van a demoler, que levantarán uno nuevo y moderno. No sé si alegrarme o temerlo. A veces pienso que si tiran esas paredes, lo que sea que vive adentro quedará suelto. Lo único que sé con certeza es que logré salir de ahí. Y eso ya fue suficiente. Nunca volví al Gonzalo Castañeda, ni nunca lo haré.